Vamos a seguir estudiando entonces. La perashá nuestra, dijimos, Shelach Lejá. Uno de los temas, que es el que tratamos recién, fue el tema de los espías. Hay otro tema, que es un tema que apunta a algo de toda la Torah. Lo voy a leer. Tienen en la hojita 109. La pena de Caret es el título. ¿Está bien? Y dice así: el que peca a propósito, estamos hablando de un pecado no chiquito, estamos hablando de algo grave. ¿Está bien? Eso grave tiene que ser también a propósito. Y también habla algo de en público. Pero eso vamos a ver, hay cosas que o sea, vamos a decir, vamos a hablar de todo tipo de transgresiones graves de la Torá que tienen la pena de caret. No hay muchas cosas que tienen la pena de caret. ¿Qué significa caret? Vamos a ver. Pero es las penas más graves que hay. Ese alma de dentro del pueblo. Extirpado. Tremendo, ¿no? Es medio duro, ¿no? Muy, muy duro. Extirpado es lo que está traduciendo la palabra caret. Está traduciendo la palabra caret como extirpado. Hay que ver qué significa. ¿Qué significa extirpado del pueblo? ¿Que se le da la pena capital o que tiene una pena celestial? ¿Entienden? ¿Es muerte material o muerte espiritual? Si es muerte, lo dijo extirpado. Pues la palabra del Eterno despreció y su precepto desobedeció. ¿Qué digo? La palabra del Eterno despreció. Entonces, obvio que no estoy hablando toda transgresión que no despreció la palabra de Dios no va a entrar en esto. Estoy hablando de una persona que hizo algo muy grave. Por ejemplo, algo que tiene caret sería violar Shabbat a propósito, sabiendo que está mal, sabiendo, ¿no? Alguien que lo hizo sin querer. ¿Está bien? Shabbat podría tener caret, por ejemplo. No sé, está el asesinato o adulterio. No, adulterio es de las cosas más graves que hay. ¿No? Idolatría. Está bien, si quieren, las peores tienen idolatría, incesto. Pero que Shabbat es un tema central en el judaísmo. La Shonara también, ¿no? No tiene caret. ¿No? Tiene castigo, pero no, caret. Está bien. Puede provocar cosas muy graves, pero no. Está bien. Cada uno que dice que el caret, la Shonara tiene caret, caemos todos. Es muy, no digo que, pero es muy, no. Caret es para cosas muy. Entonces dijo, estirpar, será estirpada ese alma. Caret, ticaret, estirpar será estirpada. El pecado está con él. Preguntas a analizar. Pregunta número 1. ¿Qué significa hacer algo beyad ramá? Que pecó con osadía. ¿Está bien? No dijo una persona que pecó armada. Dijo que pecó beyad ramá. Con osadía. Vamos a ver qué significa. ¿Qué significa caret? Eso es lo que es el objetivo de la clase. ¿Qué significa el nivel caret? ¿Qué significa que sea estirpado de entre su pueblo? ¿Por qué de entre su pueblo? Que sea estirpado. ¿Qué quiere decir de entre su pueblo? Que lo mandaron fuera del campamento. No entiendo. ¿Qué de entre su pueblo? ¿Qué diferencia hay cuando dice que sea estirpado de entre su pueblo o de Israel o delante de Dios? Porque hay varias veces, dice. ¿Hay lo mismo o no es lo mismo? ¿Estirpado de su pueblo o estirpado de Israel? De su pueblo Israel suena parecido. Pero delante de Dios, ¿qué quiere decir? ¿Por qué estirpado delante de Dios? Es como que no queda delante de Dios. Muerte espiritual. Suena a muerte espiritual, ¿no? Eso. Sí. O sea, no queda delante. ¿Qué no queda delante de Dios? Todo está delante de Dios. ¿No? Si tu espíritu está delante de Dios. A menos que muera. ¿Puede morir el espíritu? No. ¿O el espíritu siempre es eterno? Hay que analizar. Si caret significa muerte espiritual, significa que se puede morir. Si caret significa eso. ¿Entienden? Vamos a ver. ¿Qué significa que despreció su precepto? Dice, despreció su precepto. ¿Qué precepto? ¿Cualquiera? Que de repente comió taref. ¿Ya tiene taref? No tiene caret. Está bien, es grave, pero no tiene todo. Si comió sangre es caret. Sangre. Pero comió, yo qué sé, comió chancho, no es caret. Hay castigo, el latigazo, pero no tenía caret.
¿Entienden? Entonces, sangre sí, ven que eso de la sangre puede tener que ver algo con idolatría, ¿no? Algunos pensaban que tomando la sangre tenían poderes, cosas raras, ¿está bien? Entonces la Torah, ¡bum!, dura. Puede ser. Pero, acá dice que despreció su precepto. Yo pregunto, ¿cuál? Hay 613. ¿Entienden la pregunta? Ah, voy a decir, puede ser el primero de todos, pero bueno, hay que definir cuál es el primero de todos. Que Dios existe. ¿Qué significa? A Dios insultó. Darísimo. A Dios insultó. ¿Qué diferencia hay cuando dice solo caret, estirpado, de cuando dice caret, ticaret? Estirpar será estirpado. ¿Entienden? A veces dice tiene caret. Y a veces dice caret, ticaret. ¿Es lo mismo? Por algo. ¿Entendieron la pregunta? A veces dice, él hizo, si la persona que hizo eso, caret. Y en otros pasos que dice, la persona que hizo eso, caret, ticaret. Parece que hay alguna diferencia, ¿no? ¿Para qué repetir la palabra? ¿Entendieron? Muy bien. Vamos a empezar a analizar por dónde iríamos, por dónde investigamos. ¿Qué significa la palabra caret? Es una palabra difícil, hay que verla en los contextos de la Torá, hay que ver de dónde viene. Muy bien, empezamos. Respuestas. El Sanedrín, la Gemara, el Talmud, cita cuando dice que al Eterno despreció, él explica, ¿qué quiere decir al Eterno despreció? Se refiere a aquel individuo que sostiene que la Torá no es de origen divino. ¿De qué está hablando? No está hablando de cualquier pecado. La persona que dice que la Torá no es de origen divino. O sea, ¿qué persona estamos hablando? Que tiene caret. Se puede apagar un poquito. Yo también estoy congelado. Sí, yo también un poquito. Estoy cubito. De nuevo. Caret. La caret en hebreo se dice caret. ¿Está bien? Que traducimos estirpado, como que lo sacás de raíz. Como que lo estirpás. Pero yo digo, caret. La Torá dice, el Talmud, estamos hablando de un individuo que dice que la Torá no es divina. O sea, ¿qué tipo de pecado es? ¿Es un pecado menor? ¿Un pecado mayor? ¿Es una ideología? ¿Qué entendieron? Si dice que la Torá no es divina, la palabra de Dios. Bueno, está en contra de Hashem total, ¿entiendes? No es uno más. Por ahí la Torá dijo caret. Está hablando de una persona que no cree en la Torá. Que dice que la Torá no es divina, que no es la palabra de Dios. Está negando todo las 613 mitzvot. Obvio que esa persona está desconectada de Dios. ¿Están de acuerdo? Está totalmente desconectada de Dios. No cree en la voluntad de Dios. Esa es la explicación de la Gemara. Talmud Sanedrín. ¿Y qué quiere decir cuando dice su precepto? Porque acá dice, ¿cómo dijo? La palabra del Eterno despreció, su precepto desapareció. Ahí dice su precepto. ¿Cómo lo explica la Gemara? Su precepto desobedeció se refiere a aquel individuo que no cumple nada de lo que está escrito en la Torá. ¿No? Entonces, ¿qué es su precepto? ¿Cómo lo entendió la Gemara? Ningún precepto. No cumple nada. O sea, no es uno de las 613. No, las 613 es, o sea, no reconoce que la Torá es divina y por lo tanto no cumple nada. Bueno, es lo que se dice kofer. Es lo que se dice hereje. Que niega todo. El que van con los 30 principios de fe. Bueno, ahora entendí por qué tiene caret. Claro que tiene caret. Estoy traduciendo caret como muerte espiritual. Porque claro, si está desconectado, ¿tiene alguna conexión con Dios la persona que dice así? No tiene ninguna conexión con Dios, ni con Dios ni con la Torá. Entonces, ¿en qué nivel de espiritualidad? Cero. Cero, no hay nada, no tiene nada de conexión, nada. Entonces, ¿por qué tiene muerte espiritual? Me adelanté, porque acá todavía no dijimos que es muerte espiritual. Pero si caret significaría muerte espiritual, ¿por qué sería? Y claro, si espiritualmente no tiene nada. Entonces, espiritualmente, ¿cómo está? Borrado. ¿Entendieron la aplicación? Uno tiene que ver con la manera de pensar que dice que la Torá no es divina, y el otro tiene que ver con la manera de actuar, que no cumple ninguna. ¿Entendieron? Dio dos aspectos de la gravedad de lo que hace. O en la filosofía, no cree para nada, o en la acción.
no cumple nada. ¿Pero por qué no cumple? Entiendo por qué no cumple nada, porque no cree en nada. Aquí hablamos de judíos solo. Acá está hablando de Yudí, antes que primero está hablando de Yudí. Podría haber, extrapolar a ver que no Yudí, pero... Está hablando dentro del judaísmo. Pero habría que ver si se puede extrapolar a la humanidad entera o no. Una vez que lo conoces todos los preceptos, o sea, que si los niega o no los cumple, Sí. es que cae dentro de eso, el resto. Claro. ¿Está bien? Otra opinión del Talmud, que cita el Talmud allí, es que cuando dice al Eterno despreció, ¿qué quiere decir al Eterno despreció? Se refiere a aquel que reniega de Dios. Es lo mismo que dijo antes. Antes dijo que no cree que la Torá es divina. Ahora dice que reniega de Dios. Les pregunto a ustedes si es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Uno dijo que no cree que la Torá es divina. Si no cree que la Torá es divina, ¿significa que no creo en Dios? No cree, pero... Si no creo que la Torá es divina, ¿significa que no creo en Dios? No necesariamente. No necesariamente. Significa que no creo que la Torá es divina. Puedo decir. La segunda interpretación que dice se refiere al que reniega de Dios. O sea, es otro. ¿En qué no cree? Reniega de Dios es que niega la existencia de Dios. ¿En quién no cree? En Dios. Que Dios existe. Por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles reconoce que Dios existe, tengo que demostrárselo. ¿Está bien? Reconoce que Dios existe, pero no reconoce que la Torá es la verdad. ¿Entienden? Pero está, dice soy ateo. Es el peor, ese ni siquiera cree en Dios. ¿Entendieron? Bueno, pero está claro que también la negación de Dios o la negación de la Torá, caret. Miren, la palabra en español parecida es corta. ¿Ven que tiene la misma etimología? Caret. La caret, corta. La viene de ahí. Corta la conexión. Bueno, sigo del otro lado. Una tercera opinión, dice que se refiere a aquellos que interpretan la Torá escrita como a ellos se les antoja. Como a ellos se les antoja. Y no como Dios la explicó en la Torá oral. A ver, ¿quién sería este tercer grupo? Dígame alguien que interpreta la Torá como se le antoja. O sea, ¿contra qué va? No va contra la existencia de Dios. Cree que existe Dios. Y cree que la Torá es lo que Dios dice. Pero él, ¿cómo interpreta la Torá? Como a él se le da la gana. ¿Contra qué va? Contra la Torá. ¿Contra qué Torá está yendo? La judía. Interpreta la Torá escrita como se le da la gana. No está reconociendo la Torá oral, que es la que explica la Torá escrita. La Torá oral te dice que esa misma se explica de esta manera. Y él dice, no, a mí me parece que es de otra manera. La Torá escrita dice que pondrás el tefilín, ¿no? Y pondrás estas palabras entre tus ojos. La Torá oral dice que es los tefilín. Él dice, no, es que tengo que poner ahí un cuadrito. No, ¿qué cuadrito? Es el tefilín. No, acá dice pondrás las palabras delante de tus ojos. ¿Yo lo estoy poniendo delante de mis ojos? Sí. ¿Ah? ¿Que estoy cumpliendo? No, pero no es la misma. Estás inventando, es un caraíta. Caraítas. Que no reconocen la Torá oral. ¿Entendieron? Ese también sería caret, shalom. Según la tercera interpretación, ¿a qué principio de fe va? Contra el principio de fe, que la Torá oral es verdad. ¿Entendieron? Muy bien. Tengo 3. Acorde a Rabbi Ismael, esta expresión del versículo de Torá se refiere a aquel individuo que hace idolatría. Cuarta interpretación. Caret es el idólatra. Entonces entrarían no judíos también. No, cualquier judío que haga idolatría entraría en caret. Y cualquier no judío que haga idolatría, acá no estamos hablando porque estoy hablando para el judaísmo, pero explica la misma. Si es idólatra y no cree en la existencia de Dios, ¿qué conexión con Dios tiene? En la fe. No tiene. No, un judío que idolatría tendría caret. No, un judío que de repente haría idolatría estaría en estado de caret, muerte espiritual. ¿Por qué? Porque al hacer idolatría está negando la existencia de Dios. Está diciendo, no, para mí el Dios es el sol y ahora rezo al sol. Desde el momento que pensó eso, se cortó su conexión con Dios, porque no tiene conexión con la verdad. Lo que él cree es mentira, es ignorancia.
entonces no tiene conexión con la verdad. Entonces está muerte espiritual. Es lógico. ¿Entendieron la lógica? Las 4 interpretaciones fueron fuertísimas. No, no fue un pecado. Fue Pero si el- pecados grandes. Dijo que no creen en Dios, que no creen en la Torah escrita, que no creen en la Torah o que es idolatría. Idolatría y no creen en Dios es parecido, pero es exacto lo mismo, porque puede ser ateo y no ser idolatría. exacto. ¿Me siguen? no Si es sabe- ateo y no es idolatría, ¿también entra en esto? Según la primera interpretación, que dijo que no cree en Dios. no lo sabe, La segunda. le falta la información. Si Sí. él no lo sabe, no No, tiene si él no lo sabe, no, él dice, la cábala. yo no creo en Dios. Yo, según mi humilde, yo lo que yo pienso es que no existe un ser primero, que de él viene todo. Ah, estás creyendo en Dios. Ah, Ok. estás en caret. ¿Entendieron? Porque la conexión con Dios pasa por el conocimiento verdadero de Dios. Y la desconexión pasa por el desconocimiento de la verdad. Cuanto más desconozco de Dios, más alejado estoy, más desconectado estoy más en caret. Está lógica la respuesta. ¿Entendieron hasta acá? Sí. Bien, está bien. En resumen, se refiere a cosas muy graves, ya sea no creer que la Torah escrita es de origen divino, o que no quiere cumplir los preceptos, o que reniegue la Torah oral, o que hace idolatría. ¿Está bien hasta acá? Muy bien. Tanto la escuela de Rabbi Akiva como la escuela de Rabbi Ishmael sostienen que cuando dice caret, ticaret, ahora vamos a la diferencia. ¿Qué pasa cuando dice caret y cuando dice caret, caret? Caret y caret es estirpar, será estirpado, quiere decir que muere, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Ah, ¿entendieron cómo entendió caret y caret? ¿Cómo entendió caret y caret? Estirpar será estirpado. Estirpar en este mundo y estirpado en el mundo venidero. Y si dice esto, hay que ver si es en este o es en el mundo venidero. Lo único que sé es que cuando dice 2 veces caret, es como que Dios lo va a castigar, como que va a tener la pena capital y que tampoco le queda nada Ya no puede después. hacer nada. No dijimos que una persona tenga caret y caret, no dijimos que no puede hacer teshuvá. Habría que ver si hay teshuvá o no hay teshuvá a él. Siempre hay teshuvá, para todo pecado hay teshuvá. Siempre existe la posibilidad de arrepentirse de corazón y remediar la situación. ¿Claro? En general, habría que ver en caret y caret, que suena más duro, hay que ver, a lo mejor. Pero en general siempre que hay caret, deje caret. Siempre que está en caret puede hacer teshuvá. ¿Está claro? Caret siempre que sigue haciendo lo mismo, no que cambió y mejoró. Una pregunta, ticaret es una palabra que tiene anexada esto ti. ¿Qué significa el vocablo ti? El futuro. ¿Es el futuro? Ah, caret y caret, sí. Estirpar será estirpado. Ticaret. Está de tiniti, sí. Futuro. ¿Entendieron? Sigo. Tenemos entonces. El término caret aparece en 4 de los 5 libros de la Torah. Bueno, ahora yo quiero saber qué significa la palabra. ¿A dónde voy? Me fijo en la Torah dónde aparece. ¿En qué libros aparece? En casi todos. Interesante. Es una palabra que aparece en casi todos los libros. En el único que no aparece es en Devarim. Interesante, ¿por qué no aparece en Devarim? Aparece en Bereshit, aparece en Shemot, aparece en Vaikra y aparece en Bamidbar. En Bereshit aparece cuando habla acerca del Brit Milá. Dice que el que no tiene Brit Milá está en caret. Wow, ¿tan grave no tener Brit Milá? Hay que ver. Brit Milá es el pacto. Dios. ¿Cuándo tiene caret? Obvio que cuando murió, sin nunca haberle importado y no se hizo Brit Milá. Pero si antes de morir hace Brit Milá, ¿arregla el problema o no lo arregla? ¿Sí? Pero si muere sin Brit Milá, ahí muere en caret. ¿Entendieron? Estoy viendo la caret como muerte espiritual. Siempre que puede remediar la situación, puede corregirla. Pero en el momento que murió ya no puede corregirla más. Brit Milá es una que tiene caret, por ejemplo. En Shemot, cuando habla del que come hametz en Pesaj, también esto es grave. Comer hametz en Pesaj. Y el que viola el Shabbat. ¿Está bien? En la mayoría de las citas dice Anefesh Ahí. ¿Qué significa Anefesh Ahí? Anefesh, alma. Ahí, ese. Dice, ese alma. Hay que ver por qué. En la mayoría de las veces que dice que tiene caret, dice caret Anefesh Ahí. Tenemos que ver por qué. O sea, el caret tiene que ver más con el
O sea, que el caret es algo individual o algo grupal. ¿Qué piensan? Dice, aparece que es individual, ¿no? No es algo nacional. Porque dice Anefesh ahí, nunca dice tiene caret la nación. No dice así. Dice tiene caret Anefesh, ese alma. O sea que caret tiene que ver con una conexión individual con Dios. ¿Sigo? Solo una vez dice que el caret será delante de Dios. En toda la Torah solamente una vez dice el caret delante de Dios. Debe ser de las peores, ¿no? La que dice ahí. Habría que ver. Ahora estoy diciendo datos. Todavía no sabe la conclusión. El término caret figura en toda la Torah más de 30 veces. ¿Qué le parece? Bastante, ¿no? Más de 30 veces. 3 veces dice Ijrati. Yo Dios le haré caret. De las 30 solamente 3 veces dice yo le haré caret. Otra dice habrá caret. 3 dice yo le haré. Entiendo si dice yo le daré caret. Es como que Dios le va a dar un castigo grande. Ahí entra como que caret es para muerte terrenal. Como que yo le voy a dar caret. Vamos a ver, todavía no sacamos. Solo una vez aparece caret y caret. En toda la Torah solamente una vez dice estirpar será estirpado. No muchas veces. Una vez aparece caret solo. 3 veces aparece yo le voy a dar caret. Y una vez en la Torah dice estirpar será estirpado. ¿Entendieron hasta acá? Muy bien. En Baikra, un poco más y voy a un recreito. Ya me estoy en el recreo. Ya estoy en el recreo. Bueno, hacemos un recreo y seguimos. ¿Está bien? Hacemos un recreo. Porque entrar en el tema. No se me vayan.